El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos, y los que antes solían verlo pedir limosna, preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Le replicaron: has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. En el primer libro, de la primera lectura, vemos ese libro de Samuel, cómo Samuel es enviado por Dios a Belén para ungir a un nuevo rey. Y le van presentando a todos, a distintas personas, y al final se encuentra con David y sale esa frase que acabamos de escuchar, realmente muy importante, para tenerla muy clara. Porque yo no juzgo, dice el Señor a Samuel, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre, perdón, se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Qué bonito, ¿eh? Dicho por Dios mismo, para que no lo olvidemos nunca. Y así entendemos muchos de estos evangelios que estamos leyendo también estos días. Les lo he dicho antes, semana pasada nos fijábamos en el Señor, ese encuentro con la samaritana, aquella mujer, y a solas, aquella conversión, y hoy nos encontramos Jesús ante aquel ciego. Mm, Hemos de fijarnos cómo Dios se fija en nosotros, cómo habla con cada uno de nosotros. Mm, Hoy es, y así lo vemos y lo escuchamos también en la segunda lectura de San Pablo. En otro tiempo fuisteis tinieblas, pero ahora, unidos a Dios, sois luz. Así habla
Pablo a los Efesios. Ya el Señor nos va colocando, nos va situando para que seamos y nos demos cuenta de la acción de Dios en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, porque yo soy la luz del mundo. Dios es la luz del mundo. Bueno, ya ves que nos vamos situando, pero ahora nos hemos de situar ya, porque son muchas cosas. Ya he leído la lectura breve del Evangelio de hoy, porque la larga es muy larga. Ahora te aconsejo que la leas durante la semana con calma. Es una preciosidad. Y San Juan, una vez más, se luce con cantidad de detalles, nos va indicando, nos va marcando el camino y que no podemos desaprovechar nada, pero el tiempo es finito, ya lo sabéis, es una pena para nosotros, ¿no? Pero, y nos fijamos precisamente cómo Jesús se encuentra con aquel ciego y ¿qué hace? ¿Qué hace en aquel que no ve? En la samaritana nos fijamos en una persona que tenía oscuridad en el alma. Aquí no, aquí es oscuridad en los ojos. Y Dios actúa siempre, siempre. Pero actúa, da la fe, aprovechando las circunstancias de cada uno, la samaritana como una pecadora, este como un ciego, con unas dificultades físicas, pero Dios aprovecha todo para ir al tú a tú, para recuperar la fe. Cada uno de nosotros tenemos nuestras circunstancias, nuestro corazón, que es el que vale, que es lo que ve Dios, y nuestras circunstancias materiales y físicas. Eso es lo que Dios aprovecha en el tú a tú conmigo y contigo. ¿Para qué? Para que aumente la fe, para que crezca la fe. Te vuelvo a repetir, este diálogo me parece absolutamente sencillo e impresionante que acabamos de escuchar. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Le dice Jesús a aquel ciego que ya no es ciego, que ya lo ve todo. ¿Mm? Y él contestó, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Y él dijo, creo, Señor. Es siempre este acto de libertad que Dios pone enfrente de cada uno de nosotros para que realmente respondamos a la fe. Ahora, si no hay este acto de libertad, no hay nada que hacer. Si uno no quiere, no ve ni oye. Y esto el Señor nos lo remarca tantas veces. Y caemos en el Evangelio de hoy lo remarca mucho, ese racionalismo que cierra la razón soberbia a lo que puramente uno es capaz de entender. Qué pena, ¿eh? Porque nosotros entendemos muy poco. Imaginaros que entendiésemos todo de Dios como a veces queremos. Dios sería pequeñísimo. Si a veces nos cuesta hacer una suma y nos equivocamos, ya os digo, una raíz cuadrada, que yo ya no me veo, y mira que estudié en su época, pero ya no me acuerdo. Nosotros que somos tan pequeñitos, ¿cómo vamos a entender toda la grandeza de Dios? Realmente la fe nos lleva a creer en Dios porque Él nos lo dice, nos revela. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eh? Para que yo crea en Él. El que te está hablando. El que te está diciendo a la samaritana que sus circunstancias interiores y al que le está diciendo él que le haga caso. Este es el Señor. Dios actúa en el mundo y en la vida de cada uno de nosotros
para que sepamos descubrirlo. Aquí está el gran mensaje, que sepamos descubrir a Dios a nuestro lado por las cosas del alma, por las cosas del cuerpo, por aquello que pasa. No hay nada que sea malo en sí mismo, excepto el pecado. Aquellas circunstancias que tengo en mi entorno, aquello que me cuesta, aquello que se me hace difícil, aquello que me alegra, aquello que me beneficia, todo eso son circunstancias, son pozos, son cegueras, son cosas que Dios pone a mi lado para que yo le encuentre y diga, como ese ciego, con una frase breve y grande: creo, Señor. Ayúdame a creer y ayúdame a que tanta gente que funciona con ese racionalismo, que no es razón, ¿eh? Precisamente el racionalismo se queda en la pequeñez de la soberbia, que no da más de sí. Pero con qué engreimiento tantas veces la sociedad, y cuando digo la sociedad, la gente que está en torno en ese mundo en el que nos movemos, incluso con ciertas autoridades materiales, políticas, sociales, van como viviendo de la ignorancia de su propio yo, que da a razones sin razón, porque la única razón es la de Dios. Y hablábamos la semana pasada de la sabiduría, que la pedimos de nuevo al Señor, para ser tan sabios como ese ciego, que incluso en lo humano supo combatir en ese diálogo difícil con los judíos, que realmente eran tercos, ¿eh? No solo no confiaban en Jesús, tampoco confiaron con aquel hombre ciego, tampoco confiaron en sus padres. Qué triste la vida, mi vida sin confianza, sin fe, sin amor de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nosotros no neguemos lo evidente, sino que nos dejemos llevar por lo más grande, que es el conocimiento que Dios nos da, la luz que Dios nos da para ver precisamente siempre las cosas con el sentido de la vida eterna. Que nuestra Madre la Virgen, en este caminar hacia la resurrección, que es la Cuaresma, nos ayude a descubrir precisamente como ese ciego la luz de Dios que nos marca el camino que nos ayuda a ver todas las cosas que nos llevan hacia el cielo.